Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 815 para comenzar a estudiar el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Como recordatorio a los comentarios que hemos realizado sobre Juan, habéis de tener en cuenta que Juan escribió su Evangelio mucho después que Mateo, Marcos y Lucas, por lo que él no quiso repetir lo mismo que comentaron ellos, y lo que reflejó en sus escritos procuró que fueran pasajes no utilizados por ninguno de los tres. Por este motivo, al estudiar este nuevo libro, hemos de tener en cuenta que por no comentar Juan algún pasaje de ellos, no hemos de pensar que no ocurrieron. Pienso que Juan, en principio, no pensó escribir su libro, puesto que 3 de sus discípulos ya lo habían hecho, pero que al pasar los años y después de la muerte y resurrección de Cristo, hubo muchas críticas sobre los evangelios citados. El enemigo siguió intentando desprestigiar a Jesús, por lo que atacó los escritos utilizando, como siempre, a personas conflictivas para quitar valor al sacrificio del Salvador. Por este motivo, Juan quiso dejar claro que Jesús era Dios, que había sido concebido por medio del Espíritu Santo, que había muerto y luego resucitado, etc., y que todo ello lo había visto y oído él, por lo que podía dar testimonio de ello. En los versículos del 1 al 5, Juan ratifica la deidad de Jesús, sobre todo en la frase «y el Verbo era Dios», y también confirmó que fue el Creador. Juan deja claro que no solo Jesús está en la presencia del Padre, sino que está estrechamente relacionado con el Padre en la obra de la salvación. Ha intentado, sin resultado lógico, demostrar que Jesús no es Dios, cambiando la frase diciendo que es un Dios. Si se llegase a demostrar tal cosa, estaríamos ante un Dios rodeado de muchos dioses, con lo cual nos contagiaríamos de la filosofía griega, donde había un Dios para cada cosa. Cristo es eternamente Dios en el sentido supremo y absoluto del término. La íntima relación de Cristo con el Padre en la obra de la creación se presenta vez tras vez en el Nuevo Testamento. Debido al pecado, el hombre se separó de la fuente de la vida y por lo tanto se convirtió en súbdito de la muerte. Pero la esperanza de la vida fue eterna, fue restaurada por medio de Jesucristo. Para dar testimonio de que Jesús es Dios, Juan no tuvo más remedio que repetir lo que sus compañeros espirituales, como era la intervención de Juan el Bautista, quien anunció la venida de Jesús. Esto lo trata Juan desde el versículo 6, que dice así: «Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan». Por supuesto que no se está nombrando él mismo, pues no lo hace a lo largo de todo su libro. Está describiendo a Juan el Bautista. En el versículo 7, que paso a leer, lo aclara todavía más. Dice así: «Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él». Juan el Bautista no era el autor de esa luz, sino que tenía que dar testimonio de esa luz. La diferencia entre Juan el Bautista y Jesús no era la diferencia entre falso y verdadero, sino entre lo parcial y lo completo. Esa luz que se indica en el versículo 7 es para todos, pero solo la podrán utilizar los que aceptan al Señor. Es lo mismo que decir que Jesús murió por todos, pero no todos se beneficiarán, porque los que no lo reconocen como Dios no tendrán el privilegio de formar parte de su pueblo. Lo podemos aclarar si leemos el versículo 10, que dice así: «En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció». Pero no todos lo rechazaron. Fueron principalmente la mayoría de los dirigentes religiosos, porque muchos, tarde o temprano, acabaron aceptando el mensaje de Jesús. En el versículo 12 lo aclara algo más. Dice así:
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dice el versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo habla de la encarnación como de un gran misterio. Ir más allá de los límites de lo que la inspiración ha hecho conocer es sondear en misterios que la mente humana no tiene la capacidad de comprender, por lo que no se ha de especular sobre temas que por mucho que le demos vueltas no podremos comprender. Tendremos que aceptarlos por fe. Dice Pablo en sus escritos que, aunque originalmente Cristo era en forma de Dios, él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y, hecho semejante a los hombres, estuvo en la condición de hombre. En él estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sin embargo, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Desde los días de la eternidad el Señor Jesucristo era uno con el Padre, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y su carácter divinos. Las dos naturalezas, la divina y la humana, estaban misteriosamente combinadas en una persona. La divinidad estaba revestida con la humanidad, no había sido sustituida por ella. En ningún sentido Cristo dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Las dos naturalezas llegaron a ser íntima e inseparablemente una, y sin embargo permanecieron distintas. La naturaleza humana no se convirtió en naturaleza divina, ni la naturaleza divina en humana. Bien, este primer capítulo de Juan es un poco largo y difícil de explicar. Por este motivo no hemos podido acabar de estudiarlo hoy, así que mañana continuaremos con el tema 816. Bendiciones y hasta mañana.